siendo más pequeñas y se van seteando enanos y niños pequeñitos. Eso es una marca de fábrica de... Lo que sí está claro que a mí también me gusta más la segunda parte. Creo que la segunda parte es más moderna porque efectivamente en la primera se nos hace el retrato del mundo y luego en la segunda la cámara se mete en los personajes. En la segunda parte abundan mucho más los planos cortos frente a la primera, que son planos de conjunto. Es muy curioso, por ejemplo, que la pantomima primera, la pantomima de la estatua, está rodada como una película de cine mudo, tomando todo el escenario, mientras que la pantomima de la segunda parte, la pantomima del baile, está ya más montada como una película, ¿no? Con planos cortos que se alternan. Utilizando una vieja jerga que ya no se utiliza nada, la segunda parte es mucho más analítica que la primera y evidentemente te acercas más a los personajes, disminuye seguro el tamaño medio de los planos, disminuye, también son planos en general más cortos y es una película como más centrada ya en las relaciones entre los personajes. Claro, porque en la segunda parte hay trama y en la primera no hay trama. La primera es muy poco narrativa, es casi totalmente... Pero es de una presentación de tipos maravillosa, el padre de Barrol, por ejemplo. Con una riqueza enorme de tipos y de... Lo que sí es cierto, Juan Miguel, yo lo que noto es que si en la primera, para decirlo como un arquetipo, es Griffith o es Murnau, la segunda es von Stenberg, la segunda, los baños turcos, eso... Es de una modernidad a los temas. El palco, el pelo que lleva ella es Marlene Dietrich. Es decir, que hay una nueva manera de rodar la película porque lo otro está quedando como mucho más lejano. Y además han pasado los años. Bueno, es que si no, no se podría haber hecho... Se casó y tuvo un niño. No es que sea más rápida, es que todo el mundo, desde que termina la representación de Otelo en el teatro, eso es una obra maestra portentosa, pero es continuamente. Estás como en el foyer, son planos travelings para un lado, para otro, cruzándose. Hablan mucho, pero va como en progresión. Tú sabes que has dejado a los otros allí antes de que venga el plano maravilloso que descorre para verlos abrazados, Es curioso. Es fantástico todo lo de los baños turcos, es una cosa de una modernidad. Es curioso como la película, que es un tema también muy interesante, me parece, para conversarlo, cómo elude la violencia física, como si estuviera la violencia fuera del decorado. Fuera del decorado. Hay como una ruptura absoluta con el mundo exterior. De tal manera que es todo lo contrario, porque vuelvo a poner la comparación indebida según tú, pero bueno, de Roma si te aperta, donde la violencia está ahí delante de la pantalla. Lo que tú has dicho de los baños turcos, la muerte por elipsis de este personaje con un travelling acercándose al criado, es magistral, absolutamente magistral. Y el duelo, que no se ve. Y el duelo, que no se ve. Esos amaneceres tan maravillosos, la carroza que llega y no ves el duelo. Pero en cambio hay mucha tensión y de violencia en la película. Cuando llega a él, que ha terminado la representación, y va a matarle si no le da dinero, es una escena tensa. Esa es una escena porque el personaje donde está bien el mismo pintado. personaje actúa casi como nosotros. Dice, bueno, yo le doy, mire, aquí está el dinero. Sí, pero le da la vuelta, Frédéric Lamet le da la vuelta a la situación de una manera maravillosa que a él le deja estupefacto, ¿no? Pero es que el personaje de Pierre François está muy bien pintado, está descrito prodigiosamente, de tal manera que te puedes esperar de él cualquier barbaridad, porque el hombre, claro, un tipo sin escrúpulos, puede hacer cualquier cosa y además le ves cómo va... De todas maneras, por ejemplo, hay una cosa que es curiosa, que se me pega, que es muy obviamente sobre el teatro, pero al mismo tiempo yo creo que ya ha ido saliendo, por lo que hemos dicho. Yo siempre la he visto como una película que es muy sobre la historia del cine hasta ese momento. O sea, yo veo la primera parte como una cosa que tiene que ver con las películas de presentación más realista de Griffith, los mosqueteros de Pigalle y ese tipo de cosas que se ven en las calles de Nueva York y ese ambiente que hay, o la presentación del Londres de Lirios Rotos. Luego hay una segunda parte que ya tiene más que ver con el expresionismo y con Murnau, y yo veo ahí El Último y cosas de ese género. Y la parte segunda es más bien como una recopilación del estilo de los años 30. Lo que es una película que no tiene nada que ver con los años 40, es como si se cerrara en los años 30 y contara, y esos son los elementos que tú asocias, por ejemplo, con Stenberg. Yo creo que hay como una cristalización de lo que ha sido la historia del cine de una forma como en paralelo con lo que hay del teatro, y con esa división además en que hay dos tipos de teatro, uno basado en la palabra y otro en el que la palabra al contrario está prohibida, que es también un elemento de asociación, yo creo, con el cine mudo. O sea, que todo lo de la pantomima y todo lo del personaje de Barrol
como representante, digamos, del arte del cine mudo, mientras que hay por otra parte la sed de hablar, que no aguanta el estar enmudecido que tiene el personaje. Cita a Juana de Arco y dice que suerte Juana de Arco que oía voces. Yo me conformaría con oír la mía. No, pero es que eso es una de las virtudes de la película, algo que tú has mencionado, que desafortunadamente, no por esta película en concreto, sino que el doblaje liquida por completo. El doblaje es una cosa muy democrática y yo lo aplaudo y me parece muy bien que exista el doblaje, pero hay películas que las machaca directamente. Es decir, la fuerza de esta película es el francés. Como diría Albert Camus, mi patria es el idioma francés. Bueno, pues esta película, si no se oye en su idioma y su retórica, no es lo mismo que doblada. Entonces, aquí cabría la pena que perdiéramos unos, no sé si minutos o segundos, en si esto es teatro o es cine. Porque tú has hecho una referencia a los años 30 y volvemos otra vez a la kermés heroica. ¿Pero te refieres a si es teatro o cine esta película? La película. Hombre, yo creo que la película rinde homenaje al teatro, pero es una película absolutamente cinematográfica. Yo creo que... No, pero lo digo por el privilegio de la palabra. Esta película está montada sobre la palabra. Está montada sobre la palabra, pero también no estaba montada la regla del juego, ¿no? Pero sobre un tipo de interpretación que es teatral también. Porque yo creo que la forma de actuar... Son grandes actores fundamentalmente de teatro, y yo creo que lo que sí que hay es que notas mucho a un actor haciendo muy bien un papel más que un personaje. Hay como una especie de segundo grado que te puede resultar a veces distanciador. Todo eso yo creo que forma parte de la estilización de la vida que nos propone la película. Es decir, como tantas otras cosas que hemos hablado, ¿no? Del mismo modo que rechaza la violencia, o que nos muestra rechaza la pobreza. Es una película que nos está hablando de los ambientes bohemios de París y sin embargo no vemos escenas de la vida bohemia apenas, o vemos muy pocas. Ella podría ser un poco la heroína de Burger también. Indudablemente. Ella, la protagonista, ¿no? Sí, sí, o sea que es un poco también la Mimi de Burger. Yo creo que hay una sublimación de la realidad y también de la forma de actuar. Pero yo veo que también es una película muy cinematográfica, es decir, cuando él va a verla a su casa, a la casa del conde, esas escalinatas, las escenas en las escalinatas, ella hablando a través de... Eso es como de Stroheim. Es cine que no necesita el apoyo de la palabra. Como construcción no es nada teatral. Nada. No, lo que me refiero yo que tiene un elemento teatral, que tiene una cierta lógica, pero que dentro de eso, por ejemplo, comparando con... que también tiene mucha importancia la palabra, pero comparando con la regla del juego, el tipo de interpretación de los actores en la regla del juego tiene muy poco que ver con el tipo de interpretación. No, pero es que lo que yo quiero decir, o a donde quiero llegar, si puedo, es que todo el cine francés es un homenaje a la palabra, que tienen un gran regusto por la palabra, que disfrutan escuchando. Los franceses estudian todos retórica en el colegio. Exactamente. Y disfrutan. El cine francés es el único que yo conozco en el que, lo hemos hablado alguna vez, en el que los personajes hacen citas literarias y dicen, como muy bien decía Pascal, y es una señora que está en la cocina haciendo un par de huevos fritos. Es decir, eso es lo que yo quiero traer a colación. Es decir, no me parece teatral, sino que me parece que es cinematográfico, pero basado sobre la palabra. Sí, bueno, y que tiene que ver con, efectivamente, con la tradición francesa. Dice, el más mediocre funcionario francés es capaz de no decir absolutamente nada, pero con una corrección gramatical perfecta y con una elocuencia asombrosa, desde que dice, bueno, no ha dicho nada, pero ha hecho un discurso formalmente impecable. Es el dueño del teatro, mientras el dueño de Funambulus. En cualquier otro país a lo mejor dicen algo, pero lo dicen muy torpemente, y cuando no dicen absolutamente nada, se nota mucho que el discurso no está bien hilado. Y yo creo que hay una tradición, digamos, de amor a su lengua, que los demás países normalmente no lo tienen tanto. Y además es una lengua muy estudiada, no es una retórica más espontánea como la que puedan tener los italianos. Es como mucho más estudiada y más, como tú decías antes, lleno de referencias literarias. Y yo creo que es de los sitios donde más se aprenden citas y que la gente te blande la cita, como decía Pascal, como decía Prever se pone a esa altura. Prever dice, por ejemplo, los gustos no se discuten. Bonito, una frase estupenda, ¿no? Pero las va metiendo continuamente. Lo que pasa es que hablan a tanta velocidad y dicen tantas cosas y tienen tanta necesidad de hablar algunos personajes que es como una locura de hablar. Aparte de eso, la película se remancha por otros lados. Es que es como
Es una película muy grande, a todos los niveles, muy ancha. Es una película donde va hay además todo poco a poco. Una